Yo he decidido ponerle como título a este podcast El poder de la pasión, porque indudablemente todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con pasión, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Quiero comenzar el día de hoy. ¿Cómo están? Primer podcast, audio podcast. Y luego comenzaré con una serie de videos. Es como el piloto de este trabajo que voy a comenzar a realizar en este 2026 para toda la gente que me sigue y los que me van a conocer. Mi nombre en las redes sociales, Miguel Reyes Bosch, locutor ya con más de 20 años de experiencia en este año 2026. Profesor también de educación integral. Además me apasiona muchísimo la ilustración, el diseño gráfico y enseñarle, darle las herramientas a personas que les gustaría salir de ese hoyo, se puede decir, de no saber hablar, de no poder hablar, de no hacerlo correctamente, de lo que llamamos en Venezuela la pena, esa falta de seguridad. Yo puedo decirles que desde muy pequeño, aquí en Venezuela le decimos saliva, una persona que es muy dicharachera, que todo lo pregunta, que no le da pena nada. Yo desde pequeño he sido así, ¿no? Salido. Para toda la gente que me escucha de otros países, bueno, ya le expliqué. Es una persona que no siente pena, que no siente vergüenza, no siente temor de hablar o expresarse ante otras personas o de hacer lo que quiera hacer. Nosotros todos somos, a la edad que tengamos, a la edad que usted escuche este audio, somos la consecuencia o el producto de una crianza llena de momentos, llena de personas, llena de experiencias, de cosas buenas, de cosas no tan buenas. De todo lo que nos pasa en la vida, somos el producto, evidentemente. Y si usted sabe utilizar muy bien esas fortalezas y esas debilidades, conocer las debilidades también es importante. Más que conocer en qué usted es bueno, usted tiene que saber también en qué es débil para fortalecerlo y ser un líder, ser exitoso. Todo lo he hecho, como les dije, con pasión desde pequeño. Con pasión. Y he tenido la fortuna, la dicha de encontrarme personas en el camino que sin quererlo me tendieron la mano. Algo importante también que yo diría que todo el mundo tiene que realizar. Hay un personaje que en Venezuela que se llama Miguel Ángel Landa y él decía, haz bien y no mires a quién. Es importante ir por la vida ayudando y usted no sabe los milagros que pueden hacer, las cadenas de favor que pueden suceder. Resulta que yo nací en una casa muy humilde. Soy huérfano de madre y mi papá, bueno, venía muy poco, ¿no? Esporádicamente. Mi madre era una mujer muy creativa. Ella falleció cuando yo tenía un par de años, casi 3 años, 2 años y 7 meses. Me criaron mis abuelos maternos. Mi abuelo era un analfabeta funcional. ¿Por qué funcional? Porque él sabía sumar, restar, dividir, multiplicar, sabía leer y sabía escribir, pero no había ido a la escuela como tal. No había culminado sus estudios ni siquiera ni de primaria. Y mi abuela era completamente analfabeta, no sabía ni siquiera firmar. Lo digo con total franqueza, pero en ningún momento a título de burla, ¿no? Porque ambos eran unos seres excepcionales, extraordinarios, que en el tiempo que los tuve conmigo me enseñaron y todavía hoy y hasta el día que me muera conservo sus enseñanzas, sus valores, sus principios y trato de multiplicarlos. Porque eran personas muy sabias, sobre todo mi abuela, todo lo decía con refranes. Mi abuelo, como les comenté, él sabía leer y escribir y él compraba siempre un par de periódicos. Todos los días, desde que yo tengo uso de razón, en mi casa se leía prensa, se leía periódico. Compraba un diario que se llamaba Últimas Noticias y compraba uno que se llamaba El Periodiquito. Y los fines de semana agregaba El Meridiano. El Meridiano traía el Meridianito, que era una revistica infantil, muy entretenida, muy didáctica, que a mí me encantaba leer. A mí nadie me dijo, toma el periódico, toma este libro, toma este cuento, lee. No, sencillamente yo veía a mi abuelo leer y yo también tomaba el periódico. Apenas él lo dejaba de leer, yo tomaba el periódico y empezaba a hojearlo y leía lo que me llamaba la atención. Leía columnas, leía sobre todo entretenimiento. Miren para dónde yo venía, ¿no? Para esta parte del entretenimiento, que es lo que me apasiona también el deporte en los últimos años y que es donde he trabajado en el deporte en los últimos años, en los últimos 3 4 años de mi vida. No es que no me gustaba el deporte, practicarlo no mucho, pero sí era aficionado
al deporte en algunas disciplinas, ya les contaré. Resulta que, bueno, yo leía mi periódico y eso lo hacía en voz alta. A veces lo leía solamente para mí, pero a veces lo leía en voz alta. Y era un niño que también, con mi abuela, me encantaba ver televisión, programas venezolanos, Sábado Sensacional, también las novelas, los unitarios, películas, infaltable las series también, como El Zorro, Los Picapiedras, Transformers, ese tipo de comiquitas y series que pasaban en esa época, los supersónicos. Wow, muchísimas. Y me apasionaba el mundo de la televisión y yo era un niño que, aunque tenía muchos primos, tenía mis hermanos por parte de papá, tenía mi hermano por parte de mamá, que me visitaban regularmente o a menudo. Y los domingos aquí venían mis primos. Yo era un niño solo, solitario. Sí jugaba con compañeros en la escuela, tenía ciertos amigos, compañeros de clases, pero en mi casa era muy solo. Y en mi soledad imaginaba mucho. Y me disfrazaba del zorro, me disfrazaba de Batman con un antifaz, con cualquier sábana que era la capa. Y para mí, en este patio de mi casa, donde estoy grabando en este momento aquí en mi casa, eran momentos increíbles. Yo creaba mundos, creaba historias. Y eso me llevó por un camino de creatividad, de abrir la mente, la imaginación. Era muy, muy, muy tremendo, muy creativo. Resulta que por eso, bueno, entonces ahí ya comencé con mis abuelos, ¿no? Que de la nada empecé a leer. No porque me pusieron a leer, sino porque primero me daban lecciones de vida. Mi abuela con sus refranes y mi abuelo con ese ejemplo de la lectura, que nunca me pidió que yo leyera, sino que sencillamente yo quise leer porque lo vaya leyendo. La televisión, la radio también me acompañaba desde pequeño. La radio. En la casa se escuchaba mucha radio. Y luego un día hay un señor que ya murió hace muchos años y vivía por la casa y él era invidente. Él pidió que me llevaran a su casa y que yo le leyera unos cuentos porque él se enteró que yo leía. Resulta que yo le leía los cuentos, Pulgarcito, Caperucita Roja, wow, La Cenicienta, todos esos cuentos clásicos, ¿no? Y al finalizar el cuento, él me regalaba el cuento. Yo muy feliz llegaba y bueno, lo volví a leer y lo releía. Y hay muchísimos cuentos que mantengo en mi mente y muchísimos recuerdos. Y ahí comencé entonces a involucrarme en la lectura mágica, en la lectura clásica, en la lectura creativa. Y él me decía que lo leyera no con la palabra intención, sino que le diera vida a la lectura, que sintiera la lectura, que leyera con pasión. No exactamente esas palabras que le estoy comentando en este momento, pero era algo así, era algo así. Me decía, no lo leas por leerlo, siente la lectura, léelo con fuerza, como que si tú fueses el personaje, como si fueses el narrador real de esa historia. Y el premio era el cuento en físico. Por ahí conservo algunos cuentos de esos, se perdieron en el tiempo muchos de ellos, pero conservo unos cuantos, un par por allí. Luego, como les comenté, la televisión, la radio, escuchar radio, yo no recuerdo cuántos audífonos reventé yo de un Walkman o de un radio. Los reventaba porque yo me acostaba en las noches a escuchar música, a escuchar radio, AM. Luego cuando nacieron las FM en los años 90, año 94, 95 aproximadamente, por allí nació la FM o las primeras FM aquí en Aragua, en Maracay. Y me apasionaba muchísimo escuchar esas voces. Había programas, por cierto, creo que era como La Mano Negra, algo que era de misterio, que también me apasiona muchísimo, ya después de grande, porque de pequeño le tenía mucho miedo a las películas de terror, pero me gustan mucho esos temas de misterio, me gustan también los temas de metafísica, de extraterrestres, de la vida después de la vida. Temas interesantes, profundos, que me gusta conversar con ciertas personas que también sean versadas en el tema, ¿no? Y también a aquellos escépticos me gusta hablarles un poco de eso. Pero no ahondar, no soy tan, se puede decir, acucioso en que tengo el dominio de la verdad absoluta, porque nadie la tiene, nadie la tiene. Resulta que me apasionaba la radio, pero yo jamás en mi vida
Nunca de niño, adolescente, jamás pensé que yo iba a hacer radio en vivo, que yo iba a estar en un programa de radio, que ni siquiera me iban a entrevistar, no, sencillamente era un oyente más, disfrutaba de la radio. Y en el colegio sucedieron cosas muy interesantes porque tuve la oportunidad de exponer, de leer, y me escogían, o yo me proponía, para leer la Proclama del Libertador, el 5 de julio, ser el presentador de las obras de teatro, del baile del carite, el baile de la sardina, el tamunangue, los actos escolares, y me convertí en animador, en presentador, sin saber que lo era. Y después cuando me fui desarrollando, ya en el liceo, tenía un timbre de voz un poco más grave que el de otros muchachos, no tan grave como otros locutores. Y alguna persona alguna vez me dijo, uno que otro, tienes voz de locutor. Y como ya hacía bien mis animaciones, entre lo que sabía, lo poco que sabía, lo poco que manejaba, me conocían por eso. Me conocían por eso. También en el liceo tuve la oportunidad, porque repetí tercer año de bachillerato, de trabajar en una fotocopiadora, una proveeduría, y eso también me dio la oportunidad de manejarme con más personas. Y como ya yo venía con la experiencia de manejar un negocio, de cobrar, de interactuar con el público en la bodega de mis abuelos, bueno, se me hizo fácil. Vean ustedes, entonces, escuchen muy bien, que todo lo malo te trae cosas buenas. Yo repetí un año y tuve la oportunidad de trabajar, me daban un estipendio, me daban algo allí de dinero y también comía en la cantina con ese trabajo y me dio la oportunidad de relacionarme mucho más con otros compañeros que no conocía o gente del liceo. Bastante interesante, hasta obras de teatro hicimos allí en el liceo. Momentos inolvidables. También tuve mi paso por la iglesia, como en el coro de la iglesia, ayudante del padre, y también leí la palabra, frente a un público, frente a la feligresía. Y después, ya de grande, todavía lo sigo haciendo en algunas oportunidades donde estoy presente en las mesas importantes de mi familia o de algunos amigos. Y hasta me lo han pedido. Estuve leyendo la palabra en la boda de mi hermano, no lo olvido, en la Victoria, en la iglesia de la otra bata. Un momento también muy bonito que conservo en mi memoria. Siempre, cualquier lugar para hacer uso de la palabra, sin saber que yo iba a ser locutor, yo utilizaba esa herramienta, ese recurso, ese instrumento, la voz, para comunicar. Siempre me ha gustado comunicar. Poco a poco fui creciendo, evidentemente fui estudiando. Era un buen estudiante, sobre todo en esas materias que involucran el racionamiento de generar contenido, de escribir, de mucha letra, de leer. Me encantaba historia, me encantaba castellano. Educación artística también me apasionaba mucho el dibujo, pero bueno, era muy flojo en educación física y en matemáticas. Matemáticas no me gustaba. Ni física, ni química, esas cosas, no. De pensar mucho en números, en razonamientos, de esa manera no, a esa edad no me gustaba. Pero sí, me encantaba exponer. Escribir en los trabajos, las pruebas, yo era el que escribía, yo era el que desarrollaba. A los muchachos siempre les ha encantado, mis compañeros a lo largo de todos mis estudios, tanto en primaria, secundaria como en superior, les encantaba estar conmigo porque a pesar de que escribo muy feo, pero tengo que dedicarme a escribir bien. Para escribir bien tengo que escribir lento, tipo script, pero tengo que escribir muy lento, porque si escribo corrido no lo entiendo ni yo. Y les encantaba estar conmigo porque yo les decía, no, sencillamente yo lo hago. Si les pedía opinión, mira, léelo, qué tal, qué te parece o qué le podemos agregar, pero yo desarrollaba la idea y ellos confiaban en mí, algo importantísimo. Confiaban en mí y siempre salía como muy buenas notas en esas materias. Me apasionaba el teatro, puedo confesarlo, una de las cosas que, bueno, sí he hecho un par de talleres de teatro, pero si algo yo quise ser factor, actor, escritor, y no me lo permitieron, hay que decirlo, a esta edad. No me lo permitieron, tenían temor en ciertas cosas, prejuicios que hay. Pero realmente, y hoy día digo que como locutor tengo algo de actor, porque siempre cuando uno va a hacer un comercial, va a grabar una cuña, va a animar, tú estás actuando.
porque puedes estar de mal humor, puedes estar triste, puedes estar deprimido, puedes pasar por miles de situaciones y estás colocando una sonrisa y una voz increíble para que la gente te escuche y sienta la energía de lo que tú estás transmitiendo. Así como lo estoy haciendo en este momento con ese pedacito que les acabo de hacer. Poner la mejor cara, colocar la mejor voz para que eso se transmita y el producto se venda y la publicidad llegue a donde tiene que llegar. Escribí algunas obras de teatro, poesía. Yo siempre he sido un romántico empedernido, enamorado. He sufrido desamor como todos y también he roto corazones. Ha sido parte desde pequeñito, muy romántico. Yo todo lo escribo, yo escribo muchas cartas. Bueno, ya escribía, ahora lo escribo digitalmente, en las redes sociales o por mensajes, pero siempre he sido mucho de escribir, mucho de escribir. Y bueno, se me abrió la musa de los poemas, están escritos, los he publicado, han salido en periódicos, por allí tengo algunos recortes sobre eso, en algunos folletos. Y yo digo que donde hubo realmente un momento trascendental en mi vida fue cuando gané un premio nacional. Se puede decir nacional porque era un premio que otorgaba el diario Últimas Noticias. Ellos cumplían 62 años de aniversario y ellos publican que van a editar una edición especial, valga la redundancia, de mitos y espantos. Como a mí me apasionaba escribir, me apasionaban también los temas estos de terror, de suspenso. Bueno, yo acepto el reto y digo, yo puedo escribir un cuento de suspenso, un cuento de terror, ambientado en un pueblo venezolano. Tomé un nombre de una ciudad que se llama Monte Oscuro, y bueno, nada más con ese nombre tan tétrico, Monte Oscuro, yo dije, no, ese es el lugar donde se va a desarrollar esta obra, este cuento, esta historia. Siempre veía las novelas y ustedes saben que los protagonistas tenían un nombre de abolengo porque tenían dinero y los pobres eran Pedro Pérez, por ejemplo, o María Martínez. Mientras que los millonarios tenían el nombre de José Augusto Aristigueta y las damas eran Estefanía Alejandra Salgado, una cosa así. Y siempre lo mencionaban dándole ese reals cuando los llamaban. Me inspiré en eso y voy a ponerle Amelia de las Casas, a la niña, a la protagonista del cuento. Y al brujo le vamos a poner Ezequiel, porque es un nombre así como místico, pensaba yo. Total que hice mi cuento, lo redacté. Recuerdo que se lo envié a una profesora muy querida del liceo para que le revisara el estilismo. Chequeé un par de cosas ahí, dos, tres cosas. Nada de cambiar la historia, sino sencillamente acentos, comas, conjugaciones. Y se lo mostré a 5 o 6 personas, me dijeron que estaba estupendo. Y lo envié por correo electrónico. Estaba relativamente nuevo eso del correo electrónico, no había esas redes sociales que existen actualmente. A la fecha de grabar este episodio, no había eh, Facebook ni Instagram, creo que no había ni Messenger, no sé. Pero sí había correo electrónico. Messenger creo que sí había. Envió eso y resulta que a los días, 15 días, leo en la prensa que soy el ganador. Soy el ganador. Me comuniqué por los números telefónicos, me citaron la fecha y la hora que debía estar para recibir mi premio en la torre de prensa. En ese momento estaba ubicada frente al Panteón Nacional, en Caracas. Me recibieron, me dieron el gafete, subí al penthouse y cuando se abre la puerta era un agasajo. Había muchísima gente, pero escucho una voz que retumba, una voz muy conocida. Yo no sabía que esa persona iba a estar ahí, ese personaje, el señor Oscar Llanes, el chivo negro, el mismo de Así son las cosas. A lo lejos diviso al presidente del periódico, a Miguel Ángel Capriles López, a su hermano. Diviso también a Eleazar Díaz Rangel, que era el director de Últimas Noticias. A Eric Wilfredo Alvarado también, que era el jefe de redacción. Bueno, ya caras conocidas que ya había visto en la prensa, que yo sabía que ellos, quiénes eran. Pero el chivo negro me sorprendió. En sus manos me entregó el premio. Yo fui el
el ganador del premio mayor. Increíble esa experiencia, cobré ese cheque, me acuerdo que fue un cheque. Lo cobré en la avenida Baral completamente, Dios mío. Una cosa increíble, todo ese efectivo lo cargaba yo encima. Con eso arreglé un poquito mi vida económica en ese tiempo, año 2002. Eso fue un punto de inflexión porque me dijo que yo servía para lo que hacía. Servía para escribir. Dicho esto, y con ese pequeño botón de oro en mi currículum, hay una gran amiga de la infancia. Ella me dice, porque ella va a estar como asistente de producción, se gradúa de periodista en la Universidad Bicentenaria y va a estar como asistente de producción en sus pasantías. Y ella me dice, yo quiero que tú me hagas un guión. O sea, que tú sabes escribir, me hagas un guión para los programas de radio. El programa de radio es un programa de música actual, juvenil, tal, no sé qué. Ella me da las pautas. Y yo le digo, sí, acepto el reto, pero ella me dice, ¿cuánto te voy a pagar? Le digo, no me pagues. El pago va a ser que tú me lleves a la radio, estar yo en esa emisora. Resulta que la primera vez que fui, me siento, me presentan el locutor y yo veo que el hombre presenta leyendo mi guión. Y esto es Árabe de Lengua, te acompañamos hasta las 10 de la noche con lo mejor de la música. Él da los créditos, la dirección, él era mismo operador y locutor, la producción general, tal, no sé qué, en la asistencia de producción fulana de tal, y empieza a mencionar los clientes, los sponsors, los patrocinantes, los aliados comerciales. Y yo voy enumerando, tenía como 8 o 10. Y yo, bueno, este hombre vende, o sea, este hombre tiene publicidad, el programa se escucha, o por lo menos vende. Porque muchas veces no es que un programa se escuche, puede tener 100 anunciantes, pero no tiene audiencia, o no tiene la audiencia que ameritan o que necesitan esos patrocinantes. Pero eso es otro tema. Resulta que yo veo al hombre con sus audífonos disfrutando su presentación y anuncia a los Rolling Stones, que fue el primer tema, ¿no? Simpatía por el Diablo. Él sigue con su programa, hace las secciones, hace todo lo que implica la producción que yo le había escrito, ¿no? En ese guión, a 4 manos, por supuesto, con las indicaciones de esta amiga que me llevó, que me pide el favor o ese servicio. Y yo veía al tipo y resulta que, bueno, el locutor, no le indago de una manera muy, muy directa. Hermano, te felicito, extraordinario. Tú escribiste el guión muy bueno, tal, chévere, tal, no sé qué. Y le digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se gana aquí? ¿Cómo llego a ser locutor? Me gusta esto. Me pasó en la radio, yo escribo, yo vendo porque yo desde pequeño, eso es otra cosa que no le había dicho. Yo he tenido contacto con el público desde muy pequeño porque en mi casa había una bodega y tenía una tía que tenía tiene un negocio de quincallería y cosas, y entonces yo trabajé allí también. Trabajé en farmacia, he trabajado en varios negocios, tuve un puesto de perro caliente, o sea, siempre he estado en contacto con el público, con la gente. Y mire que he pasado por cosas. Bien, vea cómo entonces todo va el complemento, ¿no? La interacción con la gente, el no tener pena desde pequeño, nacer así, nacer locuaz, nacer salido, nacer sin pena, sin vergüenza, leer desde pequeño. También soy de signo Libra. Los signos Libra somos un poco de todo eso. Soñadores, creativos, nos gusta la lectura, somos apasionados, románticos. Por eso que le digo que somos la consecuencia o el producto de nuestra existencia y todo lo que involucra. Bien, entonces él me dice, mira, esto es 70-30. ¿Cómo es eso? Tú vendes a un cliente, cuesta 100 bolívares, digamos, o 1000 bolívares. 700 bolívares son para la radio y 300 bolívares son para ti. Y tengo cupos. Es decir, cuando yo vendo el quinto cliente, ese cliente es mío. Es decir, 4 son de 70-30 y el quinto es completamente de él. Y si cuesta 1000 bolívares, él lo podía vender en 500, en 700, en 300, en 2000 bolívares, lo que él quisiera, porque era su cupo. Eso le queda completamente a él. Él tenía 8, digamos 8 clientes. Entonces tenía
7 clientes que eran de la radio, del cual él ganaba el 30%, y tenía uno del cual se ganaba el 100%. Y para la época, eso fue más o menos en el año 2000, sí, 2003, casi la misma fecha de cuando gané el premio de Últimas Noticias. Era un buen dinero. No te hacías millonario, pero era un buen dinero, podías vivir cómodo. Rendía ese dinero. Y yo inmediatamente, wow, me apasioné. Yo tenía también una revista de publicidad. Como les dije, me gusta la ilustración, me gusta el diseño gráfico. Y yo era diseñador, soy diseñador. Y para crear dinero, ideé una revista. Se llamaba Expresión. Y después se llamaba Politics. Y bueno, después volvió a ser de nuevo Expresión Plus. Por allí tengo algunas revistas de esas, tanto de la primera, de la segunda y de la tercera generación. Entonces, imagínense, ya vendía, ya tenía clientes, ya dominaba el arte de la palabra, entre comillas, porque realmente no sabía hablar muy bien. Sabía escribir, pero no sabía hablar. No sabía proyectar, no sabía tener una voz educada, como la tengo hoy día. Y espero que pasen los años y educarla muchísimo más. Y fue el segundo momento cumbre de mi vida, el estar en una cabina de radio. Ya yo había interactuado con Samuel Hidalgo Jotrillé en algún momento, con algún programa de radio en Cima 95.1 con María Silvia, pero por mensaje, ya había mensajes de texto. Con Rómulo Antonio Chacón, Tres Estrellas a la Estrella, pedía mis canciones por allí, hacía mis saludos, Radio Apolo, Radio Rumbo, ese tipo de cosas. Pero no había estado nunca jamás en una cabina de radio. Esa fue la primera vez que estuve. Resulta que el destino, bendito destino, ¿no? Nunca podemos escapar del destino. ¿Usted está destinado a hacer algo o algo está destinado para ti? Así es, como dice ese dicho, ese refrán tan famoso venezolano, no sé si latino, lo que es para ti, ni que te apartes. Así fue. Resulta que donde yo vivo, en mi pueblo, abren una emisora de radio comunitaria y ya comenzaron esas emisoras comunitarias y aperturaron una, llamada Única 89.7 FM. Un par de personas me comentan de la emisora, yo como era diseñador, paso, veo que la emisora tiene una sabanita nada más como con un dibujo que dice Única 89.7, no tenía logo, y yo dije, voy a crear el logo sin saber si tenían o no. Yo creo el logotipo y me aparezco allá, en la emisora. Me presento, les doy la bienvenida, estaba el señor Héctor Fernández allí, Giovanni Briceño y Luis Niño, eran los tres dueños, los accionistas, los dueños, los propietarios de esa emisora, aunque Héctor Fernández era el que estaba al mando, realmente porque era el que siempre venía. Coyote, siempre te recuerdo y te agradezco esa oportunidad. Pregunté cómo era para hacer un programa de radio, cómo tenía que hacer para yo tener un programa de radio. Y me dijo, bueno, tienes que hacer un proyecto, el proyecto dice esto, dice lo otro, la misión, la visión, a quién va dirigido, cuál es el target. Bueno, y ahí empecé a conocer un poco más del lenguaje de la radio. La audiencia, el target, que era un sweeper, que era una cortina, un loop, todo ese tipo de cosas. Editar, no sabía nada de eso, ni siquiera que existía o que eso tenía ese nombre. Y empecé poco a poco porque siempre que usted quiera emprender una empresa, emprender un proyecto, cualquier cosa, usted tiene que empezar de abajo. Siempre dar los primeros pasos. Y si usted lo hace desde algo pequeño, yo considero que no comiences en grande o con algo muy grande, porque si te caes, entonces va a ser como más estruendoso la caída del sonido. Pero fui de a poquito y me enseñó muchísimo Héctor, me guió. Es una persona que no es mezquina para nada. Y me dio los primeros pasos en la edición, en grabar. También agradezco a Argenis Álvarez Llanero, hoy día en otras emisoras, pero en ese momento estaba en Radio Polo y fue la primera persona que a mí me grabó en un estudio como tal. O sea, Héctor me grabó, pero en la radio, pero en un estudio de grabación como tal, por Argenis Álvarez Llanero, y ya cuando salí de esa radio y entré en una que se llama Positivo 92.7 FM, de mi gran amigo y hermano Vladimir Batista. El proyecto se llamaba El Vacilón de la Mañana, era un programa diario. Comenzamos haciendo 1 hora
con clientes que eran de nuestro entorno, es decir, mi tía, mi primo con su ferretería, Anne-Marie tenía a su tío que tenía una fuente de soda, una luchería, bueno, amistades, amistades. Y a la siguiente semana ya teníamos 10 y la tercera semana tenemos 15 clientes, una cosa increíble. Y una audiencia, porque éramos muy frescos. Hoy día, repito, no estoy para nada insatisfecho por lo que hice, mis inicios, sin ser locutor como tal, sin tener conocimientos de locución, ni siquiera un curso, sino lo que yo oía y las indicaciones que me daba Héctor. Y Anne-Marie que había hecho su cátedra de radio en la universidad. Pero fue el inicio de lo que soy hoy. Comencé allí, comencé allí. Luego, y sacó el Productor Nacional Independiente, fue uno de los primeros, apenas lanzaron eso, creo que fue en 2005, y me convertí en Productor Nacional Independiente. Y es que así fue pasando el tiempo y evidentemente tuve que prepararme académicamente. Comencé a estudiar educación, educación integral, me convertí en profesor, me gradué en tiempo récord, no hice ni siquiera verano, nunca me quedó la materia, y a mitad de carrera me dicen, tú tienes un buen índice para tener mención. Lo cierto es que me gradué con honores, me faltaron algunas décimas solamente para vestirme de blanco, soy magna cum laude, con mucho orgullo, siempre lo digo, porque fue algo que con la mente, con mucho esfuerzo, me lo gané estudiando. Era bueno estudiando, era muy buen estudiante. Ya me había vuelto más responsable en mí, ya. Yo creo que después de los 20 años ya fui un poquito más responsable y después que fui padre, mucho más todavía. Estudié educación y allí se me abrió la mente muchísimo, muchísimo, con tanto conocimiento y tanto profesor extraordinario y compañeros excepcionales también que me dieron las herramientas, me dieron conocimiento, me dieron enseñanzas cada día de cómo ser buena persona, de cómo ser buen profesional, cómo ser un buen maestro, un buen profesor. Con ese cúmulo de conocimientos, vendedor desde pequeño, lector desde pequeño, acucioso del entretenimiento, de la televisión, de la radio, oyente, apasionado con los medios de comunicación, ya me había convertido en un pequeño editor de medios, estas publicaciones, estas revistas que yo les comento, estos folletos. Ya vendía, ya hablaba, ya hacía radio, ya era profesor, porque fui complemento de muchas cosas. Y así, un día me llama la gente de Tiendas Macuto, me escriben, entro en ese casting, me eligen y también fue un tercer paso, un tercer escalón, ser parte de esa marca nacional que hoy día todavía soy su voz, voice over o voz marca, y un orgullo y un placer cada vez que cierro una publicidad con "Y es que Macuto marca la diferencia". Eso para mí, esa frase desde pequeño, porque yo de pequeño compraba, me llevaban a comprar en tiendas Macuto. Y en ese momento el eslogan era otro, algo así de la diferencia, pero algo. Pero yo leía, como siempre leía, yo leía también ese eslogan y leía también ese nombre. ¿Qué iba a pensar yo que con los años me iba a convertir en la voz que identifica esa marca? Y otras, como Venezuela es territorio Vera. Y así, y así. Recibo la invitación de un par de colegas para dictar unos cursos de oratoria. Ya yo era profesor, tenía la pedagogía, la forma de enseñar, tenía mi método. Redacté, escribí un manual creado por mí, de acuerdo a mis experiencias en la radio, a lo que había aprendido en talleres, en cursos de oratoria, y también me convertí en profesor de oratoria, donde he tenido la oportunidad de darle clase y graduar a más de, creo que, 2.000 personas, entre ellas reinas de belleza, candidatas a reinas de feria, he dictado clases personalizadas, in company, y he conocido muchísima gente y muchos de mis graduandos, de mis alumnos, se han convertido en locutores posteriormente, haciendo su curso en la Universidad Central de Venezuela
en la Santa Rosa, en cualquier instituto o universidad autorizada para esto, por el gobierno nacional. Y es una satisfacción increíble encontrarlos en cualquier escenario, en cualquier lugar, en cualquier radio, en cualquier lugar, y que me digan, soy lo que soy por sus enseñanzas. Usted dio los primeros pasos en mí. Eso no tiene precio. Lo importante, irse preparando. Y la preparación, porque cuando te toque la puerta, el destino, una nueva oportunidad, tú estás preparado. Estuve por varias emisoras, fui en cada emisora haciendo casi el mismo concepto de programa. En una que otro sí variaba algo. Hice hasta programas de vallenato, aprendí muchísimo de vallenato. Pero mi onda siempre ha sido el entretenimiento, los artistas, porque era lo que yo veía desde pequeño. O sea, escuchar la radio, escuchar las canciones, los artistas de los años 60, 70, 80, 90, 2000, que ya estábamos en esa época en los 2000, iniciando los 2000. Y bueno, yo me sabía muchos nombres de artistas, los nombres reales, y bueno, además que yo iba indagando siempre en los programas y me quedaba muchísima esa información y retenía esa información. A pesar de que yo tengo muy mala memoria para unas cosas, para otras, y sí soy de buena memoria. Hay quien me dice que tengo memoria selectiva, quizás. Pero lo cierto es eso, me fui profesionalizando, cursos de doblaje ya más adelante, con grandes personalidades como el maestro Renzo Jiménez, la voz de Calamardo, también con Luis Pérez Pons, con la esposa de Renzo Jiménez, la licenciada Marisol. Y escuchando, también he tenido contactos con personalidades del doblaje en el extranjero, como el gran Jesse Conde, la voz de múltiples personajes de películas y de series, cómics, el más famoso, el Duende Verde, de la saga de Spider-Man. Él siempre hace la voz de Willem Dafoe y de otros actores, pero esa es como la más famosa. ¡No me escupas en la cara! Más o menos esa voz es la que hace. Él hace es espectacular, ¿no? Acabaré contigo, arañita. La intención es importante, pero siempre, no olvide, la pasión. Practicar siempre, practicar, ensayar. Y así llegó el deporte, así llegó el circuito radiofónico Tigres de Aragua. Recibí la invitación de formar parte de su equipo, envié algunas notas de voz. Después, en una reunión que tuvieron en su momento, ya tengo 3 años con ellos, en su momento, los jefes, los jerarcas, los que elegían al talento, me escucharon, hice algunas cosas en vivo a través de un speak, de una conversación vía altavoz telefónica. Y bueno, así comenzó mi historia con el deporte, con la locución comercial deportiva. Este es el circuito radiofónico de los Tigres de Aragua, transmitiendo completamente en vivo a través de Aragüeña 99.5 FM para toda Venezuela, con el equipo con más garra a nivel nacional y el circuito de los Tigres de Aragua. Locuciones distintas, locuciones comerciales distintas. Tú lo que tienes es que conocer tu voz. ¿Cómo la conoces? Ensayando, practicando incansablemente. Grabarte, escucharte, una cosa que hago yo siempre, ¿no? Yo siempre que termino un programa de radio, yo grabo todo, yo todo lo grabo. Por eso que mis computadoras tienen las memorias super full. Sí, esos discos duros están full. Yo siempre grabo todo y después me escucho. Cuando vengo de regreso, me escucho. Para saber dónde me equivoqué, para saber cómo dije algunas cosas. Si hay alguna palabra en inglés, domino lo básico. Que siempre pregunto cómo se pronuncia esto, cómo se dice. Porque el respeto para el oyente tiene que ser siempre la excelencia o procurar la excelencia. Y para que tú quedes bien parado. Así que es parte de mi vida, es parte de mi historia, es parte de lo que soy. Y de los Tigres de Aragua también salté al tabloncillo, si se puede decir, porque formé parte del circuito de los Toros de Aragua. 2 equipos de la región de mi entidad, del estado de Aragua, emblemáticos, súper conocidos, uno en el béisbol, otro en el baloncesto, ambas disciplinas con muchísimos seguidores. Y para mí ha sido una experiencia súper grata.
Realmente son bendiciones, pero no olvides estar preparado siempre cuando la oportunidad toque tu puerta. Yo, cuando andaba en bus, ya a la fecha que tengo este audio, este podcast, tengo vehículo y espero seguir teniendo vehículo, Dios mío. No es que no me guste caminar, pero acelera mucho el tiempo, ¿no? El vehículo y facilita mucho las cosas. Yo siempre en autobús leía mucho las vallas y las leía en mi mente. Y a veces las leía en voz alta, un poquito para que no me observaran tanto aquí en el autobús, en el bus, en el transporte colectivo, que qué cosa tan loca. Pero cuando empecé a tener mi vehículo, ya lo podía hacer, mi ejercicio de vocalización, las lecturas, manejando el carro iba leyendo, siempre. Y siempre lo hago y todavía lo hago. Y hago mi ejercicio de respiración y de vocalización en el carro. Y yo un poquito más de calentamiento cuando voy a grabar o cuando voy a hacer un programa en vivo o una transmisión. Pero ese es como una religión que tengo, hacer mis ejercicios en el vehículo. Cuando voy rumbo al estudio, hoy voy a grabar o a hacer cualquier cosa. Bueno, imagínense ustedes, me apasiona la locución, es mi vida, me apasiona crear. Yo mismo escribo mis guiones, he hecho infinidad de programas, de revistas, de publicaciones, de crónicas, también de columnas. He escrito guiones de todo tipo, documentales o microdocumentales, biografías también me encantan, sobre todo esas biografías que son narradas para fiestas, matrimonios, 15 años. Es que estoy muy emocionado contando esto. Es parte de mi vida, pero usted que está de aquel lado, no deje de soñar. No deje de soñar. Hoy usted está en un punto, pero dentro de un año, dentro de 5 años, 10 años, si usted lo desea, si usted lo quiere, se prepara sobre todo y hace las cosas con pasión, con responsabilidad, con respeto para el público o sencillamente no tiene un público, usted hace cualquier trabajo con respeto para usted mismo, primero que nada. Usted va a ser exitoso. No estoy donde quisiera estar porque soy más ambicioso, quiero más, pero estoy mucho mejor que como estaba cuando comencé, evidentemente. Todo, absolutamente todo lo que tengo hoy día se lo debo a la radio, a la locución, a la publicidad, a las ventas. He hecho otras cosas, pero realmente mi vida comercial ha girado en eso. Soy agradecido con todas las personas que han confiado en mi talento. A la fecha de esta grabación, he trabajado para Motos Vera, para Tiendas Macuto, mi casa durante muchos años. He hecho voces también para otras marcas nacionales e internacionales, emisoras de radio, programas de radio. ¡Wow! Tantas cosas, tanta voz ha corrido por estos micrófonos y he conocido gente tan maravillosa. Esa es otra cosa, gente tan maravillosa, artistas, empresarios, cantantes, músicos, compositores. Unos han partido de este plano, otros todavía están. Con muchos conservo contacto. Algunos no los conozco en persona, pero digitalmente mantenemos un contacto como que se los conocemos de toda la vida. Otros sí los conocemos en persona y también mantenemos contacto digital por la distancia. Pero sí, les digo eso. Enfócate, enfócate. No pierdas el enfoque. Si quieres lograr el objetivo, puedes cumplirlo. En el camino te podrás conseguir miles de piedras, miles de trabas, pero párate siempre, levántate, sacúdete el polvo y continúa caminando. Pórtate siempre bien, haz las cosas correctamente y no te fijes de los éxitos o los fracasos de los demás. Sencillamente haz tu propio camino de éxito y de fracaso, porque de los fracasos también aprendemos. Yo digo que aprendemos mucho más de los fracasos porque nos enseñan a no cometerlos nuevamente, que de los éxitos, porque los éxitos sencillamente se celebran y ya. Pero el fracaso se sufre y luego se celebra cuando puedes salir adelante. Miguel Reyes Voz por aquí, hoy día ya con un pequeño home studio, con la tecnología, utilizando las herramientas que están a la mano, esta globalización de las redes sociales
que hace que el mundo sea cada vez más pequeño y que las distancias sean más cortas de manera digital. Cualquier información adicional, si quieres algún taller, algún curso, alguna mentoría, asesoría, mis redes sociales, @Miguel Reyes Bo en todas las plataformas, en Facebook, en TikTok, en Instagram, también en WhatsApp tengo mi canal en Telegram, en YouTube también. Usted me puede encontrar en cualquiera de esos lugares que usted envíe un mensaje. Yo lo voy a revisar, lo voy a leer y le voy a responder. Ya lo sabes. La clave del éxito es colocarle pasión a todo lo que haces y ser siempre o tratar de ser siempre el mejor. Aunque no te castigues si las cosas no salen como tú crees que debían salir. Sigue ensayando, sigue practicando hasta que salgan como tú crees que son o que deberían ser. Mantén siempre el profesionalismo y jamás mires atrás solamente para ver cuánto has crecido. Gracias.